Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes de la emisora digital Apostelo Radio y de las plataformas de YouTube, hoy es miércoles 15 de diciembre. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección Un profeta como yo. Oiga, qué lección más interesante. Un profeta como yo. ¿A quién le habrán dicho eso? ¿O a quién le habrán dado alguna promesa con relación a esta frase, un profeta como yo? Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy. No se mueva de donde usted está y acompáñame a hablar con el Señor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de volver a estudiar tu palabra. Quiero pedirte una bendición grande por los amigos oyentes, por aquellos que dedican tiempo a encontrarse contigo, que te dan el primer lugar. Compénsale ese tiempo, suple sus necesidades y dale sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, repetidas veces el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, el profeta Moisés nuevamente le advierte al pueblo acerca de sus prácticas específicas, que eran una abominación para con Jehová. Por ende, en ese contexto, les dice al pueblo: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Para ampliar un poco mejor esto, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18, los versos 15 al 19, y vamos a mirar lo que Moisés quiere decir aquí. Vamos a comparar esto también con Hechos capítulo 3, verso 22, y también el capítulo 7, versículo 37, donde Pedro y Esteban aplican Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Excelente, como no, Pastor Lizardo, vamos a leer al Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 15 al 19. Luego lo vamos a comparar con el libro de los Hechos. Dice la santa palabra de Dios: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que has dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora comparamos con Hechos, el capítulo 3, versículo 22. Pues Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. También leemos a Hechos 7, el versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Muchísimas gracias, pastor. En referencia al pacto de Sinaí, Moisés narra que los hijos de Israel, en la revelación de la ley de Dios, querían que Moisés actuara como mediador, como un intercesor entre ellos y Dios. Es entonces cuando Moisés le promete 2 veces que el Señor levantaría un profeta como él. Es decir, la frase "un profeta como yo", Moisés es quien la expresa. Dado el contexto, Pastor Denis y amigos oyentes,
La idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas, también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús. Para el apóstol Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas, y los líderes debían obedecer a él y también lo que él decía. Es decir, Pedro usó este lenguaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús, con la idea de que debían arrepentirse por lo que le habían hecho. Más adelante en el capítulo 7, verso 37 del libro de Hechos, cuando Esteban, aunque en un contexto muy diferente al de Pedro, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esa famosa promesa y también sostuvo que esto señalaba a Jesús. Esteban estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado a Jesús. Es decir, al igual que Pedro, Esteban buscaba mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Muy contrariamente a la acusación formulada en su contra de que Esteban había estado hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, Esteban proclamó a Jesús como el Mesías que había de venir, como un cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés. Interesante estas aplicaciones que usted nos da de cómo se cumple esa profecía, ¿verdad?, dictada por Moisés, diciendo que el Señor enviaría un profeta como él. Bien menciona usted, Pastor Lizardo, de que sería también un intercesor, porque Moisés era un intercesor entre Dios y el pueblo. Así que ese profeta que sería como él, también sería un intercesor. Y nos recuerda que el apóstol Pedro entonces toma a Jesús como ese intercesor, como ese cumplimiento de esa profecía que Moisés había establecido. ¡Wow! Interesante. Entonces, lo que hemos aprendido, Pastor Lizardo y amigos oyentes, hoy ya en esta lección de un profeta como yo, es que cuando bajo inspiración Moisés predice la venida de un profeta como él, en Deuteronomio 18, no se está refiriendo solo a la futura venida de profetas en general. Hubo profetas antes de Moisés. Moisés tiene en mente al futuro Mesías, tal como lo predijeron los profetas posteriores. Tenga en cuenta, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que esa misma expresión, específicamente profetas levantaré, se usa en otras partes del Antiguo Testamento para describir la venida del Mesías, aludiendo a esa profecía anterior de Moisés. Usted encontrará esto en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el versículo 12. Por consiguiente, cuando Jesús vino y realizó el milagro extraordinario de la multiplicación de los panes, los judíos recordaron de inmediato el milagro del maná y pensaron que el profeta como Moisés había venido. Eso usted lo encuentra ahí en Juan 6:14. No es de extrañar que Pedro y Esteban, que conocían esta profecía mesiánica, Pastor Lizardo y amigos oyentes, la usaran como argumento para convencer a los judíos de esa época de que esperaban a un profeta como Moisés. Alabado sea el nombre de Dios por ese intercesor que vino a la tierra cumpliendo esa promesa, cumpliendo esa profecía de un profeta como yo. Si usted agradece al Señor por su venida, por ser nuestro intercesor, escriba ahora en la caja de comentarios: alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo que cumplió las profecías. Alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo que cumplió las profecías. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy, miércoles 15 de diciembre, titulado Un profeta como yo. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo como mediador, como intercesor entre tú y nosotros. Gracias porque a través de los méritos realizados en la cruz del Calvario a favor de nosotros, podemos hallar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Oh Padre amado, dirige nuestras vidas el día de hoy, conságranos a tu causa cada día más, en el nombre de Jesús. Amén